esta retransmisión. Primero que nada, pedirle disculpas porque la segunda parte de esta serie, del Metal Gear Solid 2, se ha extraviado. O sea, la parte en la que hacemos lo de la foto de Metal Gear, no sé dónde está. Que en la Play no lo tengo, no sé, pero en cuanto la tenga de nuevo, pues la subo, ¿de acuerdo? De momento saltamos a la parte 3, ya cuando empezamos con Riding, ¿de acuerdo? Así que ne vous inquiétez pas, no se preocupen. Vamos a ver. He enviado por aquí. Vale, denme un segundico. Perfecto. Listo, pues continuemos. Ahora, como les digo, ahora la parte de Riding. Llevamos ya una horita jugada. En verdad, el prólogo con Snake es bastante corto. Primo, ¿qué pasó? ¿Cómo anda? Gracias por verme mientras cena. Buen provecho. ¿Se me escucha bien, por cierto? No se dejen engañar por el nombre de Snake. No estamos hablando con Snake. ¿Vale? Se escucha bien, gracias. El que habla es Roy Campbell, ¿vale? Supuestamente es el mismo que en el del Metal Gear 1. El Big Shell es donde transcurrirá esta segunda parte de la aventura. Disfruten de la escena. Aquí tenemos gente aquí que sirve para el decorado del juego. Vale, Dead Cell es el grupo, el Foxhound de este juego, ¿vale? El grupo que tendremos que derrotar dentro del Big Shell. Ahora verán el Big Shell como es, bastante épico. Sí, es cortita, pero bastante chula, la verdad. Es como un prólogo. Mira, este es Riding, ¿vale? No es Snake. A mí me gustó bastante, claro, se echaba de menos que controlar más tiempo a Snake aquí, pero es lo que es. Vale, tenemos que rescatar al presidente, ¿vale? Hay que desactivar la C4, pero bueno, así lo van viendo por el paso de la aventura. O sea, no seremos los únicos que estaremos aquí en la base infiltrados. Como pueden ver, los SEAL Team 10, como una especie de brigada de los Estados Unidos, pues también tienen que entrar por ahí. Nosotros vamos a nuestra bola. Ellos no saben que estamos aquí. Entraremos por aquí, por vía marina. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? El presidente actual, después de George Sears, de Solid Snake, que ya lo vimos en al final del Metal Gear anterior. Por lo visto, este es el sitio exacto donde se estalló el carguero de Snake, en el que estábamos durante el prólogo. Y claro, esto ocasionó este pequeño desastre, lo que hizo que se construyera el Big Shell para intentar descontaminar la zona. Madre mía, si esto lo vieran hoy en día con la conciencia ecológica que tenemos hoy en día, vamos, la gente se tira las manos en la cabeza. Ya les digo yo que sí. ¿No les parece muy similar a la manera en la que entró Snake en el juego anterior? Que si los rehenes entrando por el agua, así de esta manera con la máscara. Hay cosillas similares, ya así lo irán viendo. ¿Qué opina David? Y punto. Es una orden. Este es Roy Campbell. Aquí lo dice en su especie de identificación. Campbell. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? Ojo, si damos al R1 mientras habla el otro personaje de la izquierda, Raiden dirá lo que piensa. Chequen. That's not possible. Exactamente. They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication.
Sí, es una señal de identidad, pero este juego tiene un sentido. Seguro que te acuerdas, primo. Ven cómo cambia su nombre clave de Raiden. Evidentemente no es Snake. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. Esto lo hago yo con The los joysticks, frequency ¿vale? is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. ¿A qué te refieres ahora, no, primo? First, make your way to the upper section of the big shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Ojo. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in A esta traducción del juego le daría yo una vuelta y media, la verdad. Fíjense, un traje inteligente, ya valga Dios tantas cosas inteligentes, y los móviles que citar. Denos un respiro, por favor, que queremos irnos al campo a cultivar y criar gallinas, coño. No tanta tecnología inteligente, por favor. ¿Qué serán los próximos? ¿Preservativos inteligentes? Venga. Fíjense, aquí vamos a ir adelantados. Ven, allí hay una ración. Vamos a coger lo que podamos por aquí. Pero tío, esto me lo sé de memoria ya prácticamente, así que por eso ya voy un poco a tiro hecho. Vamos a ver. Fíjense, las cucarachas, si las pisamos, miren lo que pasa. Esto da gusto. Uy, espera un momentillo. Fíjense, están muy bien renderizadas, ¿eh? Y fíjense, los movimientos de Raiden son distintos a los de Snake, ¿vale? Tiene otro estilo de combate y demás, además también es más joven, así que es normal también que tenga ciertos movimientos más fluidos. Más fuerte no es ni de coña, pero bueno. Fíjense, aquí hay una pequeña referencia al Metal Gear 4, Guns of the Patriot. Yo creo que Kojima ya lo tenía pensado ya cuando lo sacó. Uy, medio noquearon a ese enemigo. Vaya una le dieron, ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será? Acuérdense de cuando Raiden entró, había un agujero hecho ya. Así que hay alguien más que se infiltró, aparte de los SEALs, evidentemente, que ellos fueron por helicóptero. Aparte de ellos, también entró alguien por esta vía. Así que no estamos solos. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Golukovich man. A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group. En la parte en la que tomamos fotos del Metal Gear, Golukovich es asesinado por Osmo también. Así que aquí quien debería estar es la hija, Olga, con la que nos enfrentamos en el anterior gameplay, ¿vale? O en la parte 1, perdón, de esta serie, de Metal Gear Solid 2. Venga, vamos a ver qué pasa. Ojo, ¿quién va a ser ese? ¿Quién va a ser ese? The one and only Solid Snake. Evidentemente Raiden no lo reconoce, es Solid Snake fijo. Con el mismo traje con el que lo encontramos en el prólogo. Efectivamente. Y el coronel no se lo cree. Es incrédulo, tío. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills.
We need to get an ID, but for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd. Otra vez donde la Node. traducción falla. Nerd es como Use the decir node to friki, gain access to the Big o Shell's facilities network. no es tonto, es como Pull up the map decir of the también un structure. pringadillo, That'll let you porque activate the se sobreentiende Soliton radar. que le gusta algo The tanto que está Soliton fijo en radar? eso. Y es lo que antes era un That pringadillo, un radar came in memo, useful pero no un during tonto. VR training. A radar A ver, system soy traductor, así que me doy biological cuenta de estas magnetic cosas, así fields as que les digo, input. yo a esta These traducción le daba estimated enemy vuelta y media. positions are projected Vamos, onto a map que me paguen y according yo to lo hago. reference points collected via GPS signals Fijo. and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high. Qué raro jugar Should esto en be español, colored tío, te lo blue. juro. Estoy Each acostumbrado a area jugar en has inglés, at los least subtítulos one. y todo. How do I Pero bueno. gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. O sea que Complete the tu procedure before those sentries gain máquinas consciousness. se If encargan they de todo, spot you, de you la won't be able to identificación y gain todo, access for a while. Stay on guard. Got it. Eso no tenemos nosotros muy lejos, que nos metan algo en el cuerpo y con eso ya nos registremos en cualquier parte con esas credenciales. Es bastante distópico, sinceramente, y no creo que me metan nada en el cuerpo para ese tipo de cosas, pero bueno. Venga. Estos son los soldados. No se va a coger eso. Lo que quería decir esa llamada, lo que pasa es que debía haberlo cogido, bro. Lo que decía esa llamada es que no podemos coger armas de los enemigos tumbados directamente, porque tienen identificación esas armas. Así que no funcionaría si las cogiéramos. Venga, aquí voy a poner mi nombre real. Juli. Oh, porque esto aparecerá más adelante en una placa. Cabral Omar, espérate a ver. Así, Omar con H. Sí, mi Omar es con H. ¿Qué pasa? No es una falta de ortografía, es que se escribe así. Julio Omar, perfecto. Cabe bien. Vale, aquí el mes no deja poner el año, no sé por qué. Día. Nacionalidad España, sí señor, español. Vamos. Perfecto. Eso es tu primo. ¡Viva España! Sí señor. ¡Viva! Good work, Raiden. The radar should be functioning now. Remember your VR Ahora es training cuando sessions. funciona The el tool radar. is exactly the Hay same que one. It maps the terrain as registrarnos en well as the estos position nodos of enemy para que cada vez personnel. que vayamos a un sitio tengamos el radar disponible, no es como The en el bright dot in the middle anterior is you, juego con Raiden. Snake, que teníamos radar a todos lados. Aquí hay The que red dots are your adquirir enemies, en cada and the blue habitación. cone shape represents their field of vision. No, Your esto radar aquí isn't ya lo affected by the sabemos. weather, but if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets Madre mía. jammed easily, I'm Hace afraid. 4 años del tema del Metal Gear It's 1 all made from currently en ese existing juego technology. y aún no han You won't arreglado be able to eso. use it in an area with Se strong descubre harmonic el radar resonance, PETA. so be Eso careful. no lo han arreglado en 4 The años. Big Madre mía. Shell's layout map should now be available after touching the start button. How do I save the mission data? I've set aside proprietary Ojo lo frequency que for viene ahora. saves and an analyst to work on the Una data analista too. como tipo Maylin, pero ya verán Jack, ahora. is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, Rose. you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. No, en el Why 3 ya no, primo. her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an 1964 accident. es lo que hay. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? Curioso, And according to tenían the files, tenían she plataformas knows you volantes better para than vigilar, anybody pero no else. tenían radares. Qué Rose fuerte. may be in the service, but an intelligence analyst is no Por aquí field tenemos a Rose, que es la officer. pibilla de Ray, Not to evidentemente worry. está She cabreada has porque our está ella technical metida staff aquí. at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is Baja y insane. en modo I difícil have encima. my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see. I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident?
You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's Él will to superó lo de Shadow survive. Moses en realidad virtual. O sea, no es lo mismo, evidentemente, pero imagínense que nosotros somos Raiden jugando al juego de Snake, siendo nosotros jugando al realidad virtual que hizo él. Sería un paralelismo tremendo. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Por la metáfora, perfecto. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? Ojo. I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. Buenas, caballero. ¿Qué tal? Paisano. Bien, aquí empezándola. Yes, sir. Ahora empezando el Metal Gear 2. Raiden. ¿Tú qué tal? Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save David, este es paisano nuestro, es de La Palma. 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Sí, pero no te preocupes, es solo el prólogo. April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Ojito con el día que está nombrando Rose. Más adelante no se dará cuenta. Sí, ahora empezando el Big Shell. Si no te preocupes, no. Bueno, tú también te conoces el juego, así que no tienes problema. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. Justo como en el Metal Gear 1, hay que esconderse aquí de esto todo. De tantos ratillas. Sí, perdón, te lo iba a comentar. Ahora me lo cambié a Wandering Snake. Ahora yo soy el quinto Snake. No, el cuarto, perdón. Yo he platinado, yo nunca platinaba los juegos, tío. Ahora ya tenemos el ascensor ahí. Vamos a esperar a que este soldado se vaya para atrás. Ya que lo dejamos en el quinto sueño. Ojito. Algo que también recuerda el primer Metal Gear. The terrorists call Sí, themselves pero esto vale la pena Sons of platinarlos, la Liberty. verdad, porque tienen muchas Sons cosas. of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Ojo, que si el lío soy Snake, evidentemente no. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. Nunca he sido de platinar He juegos, la verdad, died 2 ni de years sacar ago todos los on that trofeos. tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Perdón, esta es mi... Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR Claro, training ahora más after complicado all. que lo puedas hacer. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. Si curras y todo, What about pues... the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? Hay que ir a la The plataforma big shell is B. comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central por el core and 6 presidente. struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. Miren qué And you're on pedazo. the Esta roof of base me strut encanta A, mucho, como shell se dice 1 ahí. at the moment. Estamos First, en get el to a núcleo 1. node. Log into Que the son dos network. núcleos. Got it. Claro, hombre, ahí... Me imagino. Pero bueno, ahí poco a poco. Mientras tiras para adelante, tío.
¿A qué te refieres? ¿A hacerlo a no letal o...? Ah, vale. No estoy seguro. En principio voy a intentar no matar a nadie. O sea, no me lo había planteado, pero como me acostumbré en el Metal Gear 5 a no matar a nadie, pues ahora cada vez que juego, pues... no sé, como que automáticamente no mato a nadie. Utilizo antes la M9 que la Socom, por ejemplo. Sí, eso es matar o dormir, sí, exacto, primo. Sí, ahora vamos a ir a por ella, de hecho. Que no, Raiden, que tienes que ir solo. No puedes contar con el apoyo de la brigada. Lo que hay. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, en el 2 cuando quería hacer lo de los trucos y eso sí, sí es verdad que no mataba, pero ya en el 5 como matarte penalizaba, pues ya como que en mi cabeza en difícil, David los revienta en el difícil. Esto ahora se va al tejado. Entonces se me escucha bien, ¿no, chiquillos? Mira, aquí hubo un pequeño fallo, tío. Aquí esto no lo arreglaron en la esta Master Collection. Buah, el extremo europeo... No recuerdo si llega a pasarme el extremo europeo. Creo que sí, pero con 1000 sudores. Sí, en el 3 hay que tener cuidadillo con la munición. Recuerdo que sí, que Sólido era chunguísimo en el europeo extremo. Muchas gracias, campeón. Te puse un micro nuevo porque como yo tengo los cascos de la... Ahora vamos a por la M9. Los cascos de la Xbox no en la Play como que no tiene muy buena compatibilidad a la hora de hacer los streams. Así que utilicé otro micro de terceros para que se me escuche un poquito mejor. Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Es el mismo tipo de cipher que... Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. Vamos a escuchar a los SEALs. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. El paquete que están traficando. Qué cabrón. Your Se siente corrupto. Come on home. Roger that. Uy. Alpha Zero, report. Damn it, cover the president. Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. Uy, los petó, All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Al soporte B. Venga. ¿Dónde está la cámara? Sí. Fortune es un poquito avaricioso. El presidente Paella. Llama la atención esto. Pues me encanta esta estructura. Aquí, como pueden ver, es cámara fija. Todavía igual que en el anterior juego y en el prólogo, evidentemente. Pues ha habido gente que en los mods de PC le han metido la cámara 3D tipo Metal Gear 4 y del 5. Y queda bastante bien. Venga, primero por la M9. Ojo que tenemos aquí un soldadico. Aquí no vamos... A ver. En el subsystem del 3. En la versión extendida del 3 sí. Pero ya en el substance aquí no. Aquí lo que sí tenía era un modo primera persona, pero es en las misiones de realidad virtual. Pero la cámara en tercera persona comenzó con la versión extendida del Metal Gear Solid 3. El subsystem. El subsystem. Aquí tenemos la camarilla.
de los huevos. Venga. Ah, claro. Yo tampoco llegué a verlo, tío. Ni en su día. Cuando estaba ya recién salido del mercado. Nunca llegué a verlo, tío. Salieron pocas o no sé. De hecho, hubo un tiempo que lo estuve buscando de segunda mano y tampoco lo vi. Parece que salieron pocas, al menos aquí en Canarias. Me da que salieron pocas unidades de esa versión. Venga, a mimir. Sí, señor. Venga, ahora vamos a seguir. Sí, ¿verdad? Es que recuerdo eso, tío, que lo estuve buscando mucho tiempo cuando estaba nuevo todavía y era chico, fíjate, y no lo veía, tío. Y ahora, pues, segunda mano, pues menos. Ay, pues fíjate, se me olvidó aquí el nodo, tío. Y pues un poco a tiro hecho. Sí, el substance, David. Yo también lo conseguí, ese lo conseguí de segunda mano. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Killian, ¿qué pasó? Sí, la aventura de Raiden, exacto. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, no entiendo por qué en estas pantallitas de ejemplo Kojima puso a Raiden en este caso con el camuflaje óptico. Muy por la cara esto, ¿eh? It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Pero como tenemos la M9, pues no nos hará falta hacer toda esa maniobra. Mira, voy a hacer que aquí el amigo Blackstar nos recordó lo del nodo. Aquel lo había dormido. Sí, exacto. Una muestra. Vamos a seguir. A este le damos las buenas noches. Uy. Ahí está. Le damos al otro también. Uy. A este no le dimos bien. Bueno, se dormirá tarde o temprano, pero... porque esto también suena. Pero bueno, como tenemos la M9, la mayoría de las personas, incluso sobre todo cuando empieza este juego, vienen directos aquí sin conseguir la M9, pero nosotros fuimos a tiro hecho para que nos fuera más fácil el temita. Y fíjense una cosilla que me he dado cuenta, que esto era algo que en la HD Collection de Play 3 estaba, pero que no lo han arreglado en este. Fíjense, cuando le dábamos al cuadrado para apuntar el arma y lo íbamos soltando poco a poco, tanto en la Play 2 como en la HD Collection de Play 3, si no mal recuerdo, tú lo soltabas poco a poco el cuadrado y el arma se bajaba sola, pero aquí no, si sueltas poco a poco el arma se dispara. ¿Y qué hay que hacer aquí? Pues pulsar el joystick izquierdo para bajar el arma. Esto es súper incómodo y súper impráctico, macho. Yo no sé por qué esto no lo han arreglado. Pero bueno, aquí está, fíjense. Vamos a continuar. Fíjense, ¿les suena de algo un escenario como este? Si vieron el Metal Gear 1 sabrá a qué hace referencia. Disfruten de esta escena con imágenes preciosas, súper pacíficas y family friendly. Sí, ¿verdad? Tío, esto es algo que debían haber arreglado, tío. Sí, está activada. Aquí todo gore, aquí es todo como está. Bueno, es que haya mucho gore en este juego, pero vamos. Yo el tema de los juegos con sangre nunca se las quito. Sí, tío, eso en la Play 2 estaba, que tú dejabas de pulsar el cuadrado poco a poco y se bajaba el arma. ¿Te daba miedo, Blackstar? A mí no me daba miedo, tío. Pero sí es verdad que daba un poquito de cosilla. Pero miedo no. Pues David, tío, eso no lo han arreglado, tío. Lo de bajar el arma poco a poco con el cuadrado. Está muy mal, tío. Bueno, al menos lo tenemos con el L3, pero... Te digo, es una putadilla. Debería haberlo dejado como en la Play 2. Toki.
¿Te llamo Toki mejor o prefieres Black estar aquí en internet? Tiene que quedar del puto Bam. Se inspira Bam en este hombre, ¿cómo se llamaba? Aquí el bailarín español. A ver. Coño. Ah, vale, pues Toki te queda entonces. Cortés, ¿cómo se llamaba? ¿El bailarín este? Sí, un bailador, sí, Cortés era el apellido. Madre mía, a ver si... Voy a buscarlo enseguida, que me da... Sí, el de flamenco, sí. Que de hecho cuando actuó hizo referencia a este juego. Joaquín Cortés. Sí, Joaquín Cortés, exacto. De hecho salió en un programa esto de talento hace un par de años, puede ser. Y lo nombró, dice que hacía años que hubo un creador japonés que hizo un Metal Gear y el personaje de Vamp se inspiró en él para bailarlo. Yo cuando vi eso, tío, me quedé flipando. Lloré por dentro, macho. Y yo, joder, alguien que se acuerda de Metal Gear le da su buena referencia y su mérito, macho. Sí, señor. Kojima un puto genio, sabe escoger la calidad. A ver, se llama Van por algo. O sea... Bueno, en realidad tiene otra explicación, ya Snake nos la revelará más adelante. O Plesken en este caso. Ya verán lo que me refiero. Pero deja muchacho, lo vas a dejar más seco que la mojama, coño. El muchacho dirá, cuando me decían que me iban a dejar más seco que la mojama, no pensé en algo así. Dios, madre mía, eso pilla escuela, Toki. Escuela viejísima, macho. Mira, miren lo rápido que es Bam. Que ni Ray le ha dado tiempo a percatarse que lo tiene detrás. Ojo, ¿quién te da? Todo muy familiar, Desapareció. Wow, esos ojos, ya está, ya se sabe quién es. Seguro que muchos ya lo conocen ya. Sí, tío, esa es la infancia, macho. Yo recuerdo que escuchaba esa música, bueno, también porque la oía de ahí. Yo era más de pop y de rock, pero eso se escuchaba en todos lados, el reggaetón. Fíjate que nunca he sido fan del reggaetón, pero ese reggaetón de esa época era 30.000 veces más significativo que el de ahora, ¿sabes? Lo de ahora es todo muy copia y pega. Pero vamos, Snake, que has derrotado a un Metal Gear y coges a este y te das que te haga esto. Cónchale. Strange smell. You smell like... Snake le faltó el café de por la mañana. Porque esta bajona no es normal. Shoot him. What are you waiting for? No, encima se lo hago yo por ti. Cabrón. Pues la hombre. Sí. Ojo. Miren lo sobrado que es Bump, que se para en medio de la pelea para coger el teléfono. Qué cabrón. Al contrario que Raiden, ¿verdad, primo? Snake huele a hombre. Snake huele a hombre. Ojo ahora, disfruten de esta escenilla. Hold on, I'm not an enemy. Calm down. O sea, te pasa el arma, te da un cargador. Sí, exacto, Toki. Y encima la sigas apuntando, qué cabrón. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Sí, de hecho era parte de sus características que fuera un poco afeminado. Es Pliskin y uno en plan, vale, Snake, que soy Pliskin, sí, Snake, lo que tú digas. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Y una mierda, tú entraste por donde entramos nosotros, miren, la cucaracha está ahí de testigo. Have I seen you before? Ok, Toki, gracias, hombre. That suit. Are you Foxhound?
That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Hasta ahora, Where were you Toki, before gracias. Foxhound? Delta Force? Foxhound. Sí, I claro. was part of the Army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking Estaba mission comparar el 60, realidad virtual a la weapons experiencia 80, genuina, campeón. advanced, VR, huh? but realistic in every way. Fíjense ver lo que les digo, que Virtual grunt cuando of nosotros digital hacíamos la access realidad is virtual en el great. Metal Gear 1 es como si en That's realidad lo far hubiera more hecho effective Raiden. than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Exacto. Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? So you're saying that VR training is some kind of mind control? Exacto. Te están controlando. Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Snake en plan, yo sé lo que es eso. What about the president? Looks like they took him Momento. somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a O top sea que se supone que no secret teníamos mission. que quitaron No one can la know máscara that de we're mosca, tío. involved. It's a little too late for that. Muy tarde para eso ya, es lo que hay. What's up? Take a look. Tío, Kojima le hizo el traje a Raiden a mala leche, igual que a Snake. Nada más que marcando pompis, macho. What the hell? A Kojima es un Navy troll. captain. Uy, perdió sangre. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? Tiene la herida en el antebrazo y te señala el bíceps. That was Qué fam. máquina. Que a mí tampoco, tío. He's Romanian, a wizard with Tampoco knives, me as you gustó saw. demasiado el The traje. way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the Bam. members of Dead Cell, Dead Cell? Him? a special forces unit created by ex-president George Sears. George The name was Sears, originally or intended Solid to reflect Snake. its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always Sí, yo close también, to the tío. edge, Recuerdo but they que también lo became more hacía and more siempre, el traje de extreme, soldado. began to go after U.S. O ese allies, o el de la even armadura. civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a No, result de of la- the del traje accidents the Dead Cell arranged on their chaleco own. antibalas, They perdón. were out of Antibalas. control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. Sí, claro. Sí, es muy ácido. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank Ahí that está. tanker. But he's a legend. Joder, echándose Legends are mierda usually arriba, bad tío. Diciendo news. que There's mismo not a lo lot of hundió. difference between heroes and Cabrón. madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? Esto es un poco No, he's exagerado. not Esto en involved realidad in no this one. pasaba. His body was positively ID'd 2 years ago. Esto era en las versiones alfa Snake que is le daban este dead. arma a Snake y esto. And Pero no, buried. esto nunca pasó en el juego real. Es una What lástima. about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? Ok. What are you really doing here? No puedo decir nada. Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke.
Keep it anyway. May come in handy. Claro, qué cabrón. Take this too. La Socom. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Y este sin Aren't you contestar, going qué to answer cantoso. him? Qué cantos. Va a ser que no, ¿no? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. La misma que Master en Villa en el anterior juego. O 141.80. Liquid Snake. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place Hombre, or Brian about Dead Ponce, Cell, muchas gracias. contact Buenas me. tardes, hombre. Bueno, You're no, using buenas tardes, noche aquí en nanocommunication, España. right? Yeah, but I can Gracias patch por into your pasarte, hombre. ¿Qué frequency. tal? Agradezco la compañía. Aquí también tengo un par de primos. Hey, what's your name? ¿Te gusta Metal Gear o qué? Riding. No, para hoy no, pero estoy subiendo todas las Strange code partes. name. Así que yo todos los días estoy haciendo directo. Parents gave me. Así que si te quieres Maybe I'll pasar, find out someday. por aquí estaremos. Más o menos a esta hora es cuando hago los directillos. Lo hago de 1 hora o así, hora y pico. Sí, a mí también me encanta Metal Gear 2. Mi favorito es el 3, la verdad, pero el 2 me encanta también. Es de los que más había jugado. No sé ni cuántas veces me lo pasé de pequeño. Vamos a darnos de alta en el nodo. Y fíjate que este juego lo jugué cuando tenía 9 años y ahora tengo 31, así que... Hombre, muchísimas gracias por esa suscripción, hombre. Muchísimas gracias, Brian. Se agradece en el alma. Y nada, espero que disfrutes mientras estés por aquí. Te digo, a esta hora hago los directos todos los días, así que si quieres, por aquí estamos. Vamos a ver qué habíamos por aquí. Anda, somos la misma quinta. Los 90, niños, los finales de los 80, los 90, somos los mejores. Bueno, 80-90 en general. Jack, it's me. Everything la okay, pibilla. Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah. Thanks for the reminder. Muchas gracias, hombre. Pues nada, espero que te cunda el ratito estés por aquí. Esto vamos a guardar. Que Rose tiene falta de cariño. La vieja escuela, sí señor. La buena escuela. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. Raiden en plan That's pesada okay. que no me acuerdo. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it Viva. out. It's important. Sí señor, How Toki. important? Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Pues lo descubrirás Is that the reason aquí, you Brian. decided to Lo be part of descubrirás this con nosotros mission? porque lo subiremos entero. Okay. I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. Sí, porque además, Brian, lo que hago yo es que a medida que va pasando el juego, yo voy dando explicaciones de lo que va pasando. Así que cuando lleguemos a esa parte del coronel, It has to do with Solid pues yo lo Snake. explico. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. Venga, We should be dígame, able to Blackstar, request póngame a top-level prueba. security clearance from the Colonel. That should get us into the most Toki, classified por cierto. material. I'm on it. I'll contact you acostumbré as con soon lo as de I la- find out something. Los Patriots. Generalmente era un grupo de 12 personas, pero en realidad es una ¿cómo se llama? Una inteligencia artificial que domina todo. No, alien no. No es un alien, Brian. No, alien no. Es una inteligencia artificial en realidad. Brian, por cierto, por curiosidad, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde dónde se escribe? Es verdad, los Lali Lulelo, exacto. Pero sí que son la inteligencia artificial, ¿eh? Eso no es fallado. Pero sí es verdad, los Lali Lulelo. Los Lali Lulelo.
Vamos aquí, que aquí hay una ración. Ojo, fíjense. Tenemos que ir a por esto más tarde. Ah, mira, sí, ahora por lo de vos, sí. Va, Argentina tiene que ser preciosa, macho. Me encantaría verla un día. Sí, el ChatGPT al lado de los Lulelo, tío, se queda, vamos, en pañales. Sí, exacto. Te digo, lo bueno de este juego, una cosa interesante es que te pone una cosa de una manera, pero más adelante descubres que es otra totalmente distinta. Buah, el mate y entre otras muchísimas cosas, tío. Argentina, la comida y los paisajes y todo. Y el acento, tío. Madre mía. Yo me casaba con una argentina, te lo juro. Y el habla se me pegaría en 0, ya te lo digo yo. ¿Y qué tal la experiencia, Toki? Normal, tío. No, no es Alien, es... A ver, si te lo comento ahora es un poco spoiler. Pero... Sí, cuando lleguemos hablaremos. España tampoco está para tirar cohetes, Brian, la verdad. Estamos un poquito a la par. Pero bueno, esperemos que... A ver, yo nunca apuesto por ningún gobierno, porque yo siempre escogí de dos, pero esperemos que ahora a ver si mejora un poquito la cosa. Ah, ok, pues en ese momento lo comentamos. Yo te digo, a medida que va pasando el juego, yo voy explicando. No dejes que la vagancia se interponga en tus relaciones, Toki. Joder, macho, yo te digo, Brian, yo desconfío de todo, así que yo espero que a pesar de eso, pues la cosa tire para adelante para Argentina, tío, que es un país precioso, tiene muchísimas cosas y, macho, ustedes tienen ahí un potencial tremendo. Yo, tío, a mí me encantaría visitar Argentina, tío. Joder, 100 kilómetros, tío. Ahí ya te entiendo, Toki, pero bueno. Today is another bad day. Pues Fortune está. Bray, pues venga, Bray. Ahí te quedo. Ojalá y sí, David. Ojalá y sí le vaya mejor ahora. Pues al presidente. ¡Bum! Sí, por lo menos. Una cosa menos. Dios, este pobre tío. Dios, y Fortune ahí toda fría, macho. Mira. Yo ahí te entiendo, Toki. La verdad es mucha distancia. Pero bueno. Si no estabas dispuesto a recorrerte toda esa distancia, es que tampoco valía mucho. O sea, no sentías nada. Así que nada. Lo que no es, no es. Así que no te preocupes. Si hubiera sido para ti, hubiera sido todo más favorable. Sí, tío, qué mujer, eso sí. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Ah, bueno, Both of entonces them are nada, at the Toki. bottom of the harbor. Looks like your new hosts O have sea, a era Harrier una too. relación recreativa, más bien. What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities. Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you understand? But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages?
They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Ah, hombre, cuando viene la correcta está bien, hombre. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The president can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. Lo que aquellos no llegaron a la base, esto sí. On Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this according to simulation too? Sí, son varios. What are you talking about? Get to Strut C and find him. Understood. But I Ya need to hace ask frío you por ahí, something before I Bray. go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. Sí, el Jaime como que tenía más... It's like being in a nightmare you can't wake no sé si up entre la from. jugabilidad y todo, pero sí es verdad que Jaime era un poquito más atravesado que el Harrier. Y además en este juego tienes la ayuda de Snake con el I've made up my Kazatka. mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. ¿A qué te refieres? ¿Que te fue un poco difícil, Bray? Ya, qué desastre, man. Mira esto. Aquí un poco igual, aquí en Canarias, esta parte de España es Canarias, un poquito más al sur que la península. Y aquí por el día hace calorcillo porque son islas tropicales. Y claro, por el día hace calor incluso durante el invierno, pero por la noche ya refresca. Aunque hay días de frío también, pero no tanto como en los países del norte. Los consideré todos toques. Yo creo que intentaré no matar a nadie. Sí, son muchos. Fíjense, no miremos esto, que hoy en día esto está mal visto. Pero bueno, Kojima era un... ¿Qué le pasó a Raiden aquí? ¿Por qué? Porque está aquí todo jorobado. Aquí el baño de las mujeres. Ojo, si llamamos a Snake Plissken que diga, fíjense lo que les dice. Coño, perdón. Uy, perdón. Sí, americana, sí. A ver qué nos dice Rose. What's up, Jack? Hang in there. Espera un momento, a ver si a lo mejor tenemos que encerrarnos aquí. A ver. a ver si dice algo ahora. Ahí no, espera. Jack, do you need to save? Ven un rato. See ya. Espérate. Jack, is that you? Talk to you soon, Jack. Espérate a ver. What can I do for you, Jack? Take it easy. Madre mía. What can I do for you, Jack? Qué tolerante la pava. Take it easy. A ver. It's possible. Colonel, do the terrorists have a Harrier? Yes, an AV. No hace falta. Colonel, who are Dead Cell? They are pretty much. Ya lo sabemos. Colonel, who exactly is that woman? Her name is Fortune. She leads Fortune. Dead Cell. Que no nos interesa tanto. I see you've acquired a gun. Pliskin gave. Ok, Bray, aquí estaremos. Un momento, a ver. Va, espero que no nos baneen el directo por esto, macho. Si alguien importante ve este directo, que lo dudo, que sepa que es solo con fines científicos, con fines de jugabilidad, ¿vale?
Vamos a seguir dándole peso a la foto. Al póster que di. You're currently using artificial blood primed with nanomachines. What did you do with my own blood? It's being kept in cold storage. It will be circulated back into your body when you return. If the life gauge drops to the red zone, you won't be able to stop the bleeding by yourself. Bloodstains can give your presence away to the enemy. Be careful. To stop the flow, select a bandage from among your items. You can also go into a crouch or crawl and stay completely still for a while. All you have to do is stop moving for a duration of time, and your nanomachines will arrange for platelets to be produced in large numbers. Esta partida no te interesa tanto. Right. Don't dwell on what Pliskin said. The VR training you underwent is the best training program there is. There is no reason to be apprehensive. Sí, mola bastante. Be confident. Do you understand? Y este cabrón diciendo que si es verdad lo que te dijo Snake, que la realidad virtual no es lo mismo. También ahí topicado. A ver, Rose. What can I do for you, Jack? See ya. Parece que no. Espera un poquillo más. Ay no, esto ya es un poquito más turbio, que me banean y me vienen a detener a la casa. Vamos a ver ahora. What can I do for you, Jack? Take it easy. Rose no nos dice nada. A ver, coronel. It's possible that... Yo apostaría más por el coronel Toki, la verdad. Do you think the terrorist ringleader is really Solid Snake? Yes, I do. But during the Shadow Moses incident, Snake was a hero? Yeah. Certainly. You went through VR training, but it is not as if the simulation is faithful to every fact. It changes people. You too, Colonel? Right. Focus on the task at hand. Solid Snake is the terrorist kingpin. He is an opponent you can't underestimate. Understood? Qué cabrón. Ok, la dejo fija así. Bueno, así mejor. ¿Pero llamaba a él Toki o lo teníamos que llamarlo nosotros? Vamos a ver si... No, me suena que era llamándolo nosotros. Vamos a esperar unos segundos a ver. Sí, ¿no? Vamos a ver un poco, esperamos un poquito a ver. Si no lo han quitado. Yo no recuerdo si lo llegué a hacer o no, me da que no. La verdad que en su día no lo hice, tío. A ver un poquito, si no llamo yo. Y si veo que tampoco en un rato no hace nada, pues continuamos porque para que no se haga esto. A ver. It's possible. Parece que no. Rosemary researched Fortune for you. Jack, here's the data I found on Fortune. She goes by Fortune. She leads Dead Cell. Her real name is Helena Dolph Jackson. 2 years ago, her father, Commandant of the Marine Corps, Scott Dolph, was killed in a training accident. Her husband was the former Dead Cell leader, Colonel Jackson. Died in captivity, my data says. After her husband's death, she joined the military. She didn't have any combat experience, but was soon singled out for a particular trait and was reassigned to Dead Cell. What trait? Luck. She was real lucky, like miraculously lucky. Creo que de la HD Collection quitaron cosas, creo, si no mal recuerdo. Me suena que quitaron cosas de la HD Collection. Y ahora pues eso pasó aquí. A single record of her ever being wounded, not even a scratch. Jack, be careful, please. Ojo. A ver si Rose resuella.
Jack, is that you? No. Take it easy. Vamos a esperar unos segunditos más, a ver. Es posible que lo hayan quitado desde el HD Collection, A ver. Jack, is that you? Hang in there. The punch is the basis. That tanker accident that happened over there 2 years ago. The tanker sank and... I know. I went through it in VR training. The tanker didn't sink because of Snake, though. Right. VR training does not exactly simulate everything with absolute fidelity. What do you mean? Okay, listen. Here are the facts. Known terrorist Solid Snake sank that tanker loaded with crude oil. The end result being severe environmental pollution in Manhattan Bay. Put any misperceptions of Snake as some kind of hero behind you. He is a terrorist, and that's that. Jack, I did a search on the Big Shell. The tanker accident 2 years ago spilled a catastrophic amount of crude oil into the bay. The Big Shell is an offshore decontamination facility built to restore the Manhattan Bay environment by trapping and disposing the spilt oil. Around the perimeter of the Big Shell, oil fences were erected in order to protect against any further dispersal of the oil. You see those steeples erected here and there in the fence? Those are piles to draw up the polluted seawater. Gathered seawater is carried to the pump room in Strut A first, and all of the larger garbage is collected in sediment pool number 1 of Strut D. This is followed by a 2-step purification process in the Shell 2 core water reserve, in which oil is removed by microbes. Then it is sent to Strut L and sterilized, and finally once again carried to the surface piles and flushed back into the bay. Did the military database include information on the marine filtration facility structure as well? Creo que aquí ya seguiremos. Toki, yo creo que seguimos, tío. Y me da que lo quitaron aquí. Mira un folleto. Vamos allá. Folleto. Hombre, Seba, gracias, hombre. ¿Qué encontraste, Toki? Me quedamos aquí una conversación interesante de Snake. No te preocupes, te agradece, Seba. A ver qué dice Snake estando en el baño de las mujeres. Sí, este es el que vamos a hacer, de llamar a Pliskin. He's asleep? Dios, ahora está dormido. Sí, hay que llamarlo después de la escena ahora. How much longer is this guy gonna sleep? Ojo, le llamamos una vez más y miren lo que salta. O un par. Wish I were that relaxed. Miren. Meryl. He's still sleeping. Liquid. Huh? Esa es la pesadilla. Liquid. Exacto. Ahora lo llamamos de nuevo cuando pasemos la escena. Era aquí. Disfruten la escena. Jeje. Pobre hombre, chacho. Mira, traíse a la policía, ¿para qué lo apunta? Cabeza de huevo. You a cop? Hola, Bray, ¿qué tal? ¿Qué estás cocinando, jodido? ¿Un asadillo ahí o qué? They're all dead. All of them? That's bad.
O sea, tío, hombre. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Don't go pointing that thing everywhere, kid. Exacto. What's your name? My name is Peter. Peter Cocolizo. Stillman. Mira, no lo conozco ese plato. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. Ya me diste hambre, I Bray. did. Can't keep up with everybody. Salsa con as arroz you y can pollo, see. sí señor. Un asadillo ahí. A famous church got wiped off the map thanks to me. Exacto. With too many lives inside. Ahora All la I lost was usaré this más leg. que la Socom. Intentaré no matar a nadie, aunque no haré promesas por si acaso. Kid, this is the bomb disposal guy. Hombre, pero es Open any comida, tío. explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Ay, pero sí, un asadillo. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives. Mira que hasta hoy comí arroz, pero que vaya, He el built arroz an nunca me, atomic no bomb me, when no he me was cansa. only 10. Un arroz con un pollito I ahí, created him in a sense. un And huevillo, that's why dos, you're here. fuera. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. There are at least 2 people here who can claim to be experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Uy, Honored casi to lo meet you, pillaba. sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. That's an odd name. Exacto. Any other survivors? There was also an engineer. Togan de piojo. An engineer? A skinny guy. He went in with El us. cementerio de champú. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he Uy, killed? I don't ese think hombre so. me suena, I eh. didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. He had official orders with him. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out Hey, how to deal with all Rafa, the ¿qué tal? bombs. Ahí hiciste But there's no directo, one tío. left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused Ay, a bomb perdón, no, before. no sabía, tío. Hold on No a sé si me lo sec. dijiste o Off to algo, confer pero with the CO again. empecé este tío hace un rato, tío. Glad to hear Stillman is Ah, pues gracias, safe. hombre, por pasarte. Assist him in any way possible Estoy to clear the dormir. C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the Gracias, field. hombre. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I neutralizar I'm las not C4. qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. Hombre, gracias, How hombre, about it, kid? Bray. Are the results in yet? There's no need Gracias, to think Papu. about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a Pero Matías me ha temporary hablado. freezing measure. Quería Here, decir, look at Pliskin. this. Exacto, tira los cables. Lo que hay que saber es el cable jodido. Tira el rojo, pum. This is a C4 bomb. Ojo. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the La detonator traducción instantly. refleja How la long does the información, effect tío. last? There's no way the thing can El tío acaba de detonate in this decir, ahora, condition. ahora le Even echa if el you spray leave a it esta alone, mierda y ya it'll stay está. out of commission for at least 24 hours. That's enough time. Sí, ¿no? If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to Luego ya no sé imagine the dónde están location todas, of the bomb we tranquilo. choose.
That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? A desactivar la C4, sí. Vamos a desactivar I know unas cuantas. Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Bueno, ¿qué dicen, chiquillos? ¿Las desactivamos todas? Y ahí dejamos el directo, ¿o qué? ¿Les parece? ¿Tú qué dices, David, antes de que tú hagas el tuyo? Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own. Yo tardo nada y menos en desactivarlas todas. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything. ¿Te parece bien, primo? Okay. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. Ah, no te preocupes, Toki. Esto se va a quedar grabado así que en el canal, así que mañana quieres verlo. Y de todas maneras, como te digo, mañana directo a la misma hora, más o menos. Así que mañana, si quieres, te vuelves. Pero gracias, hombre, por quedarte un rato más. Tío, de madrugada el trabajo lo primero, mira, ¿ves? There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Sí, no descuida, Bray. Yo ahora en breve las desactivo todas. Digo, esto como me lo sé prácticamente de cabo a rabo. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. Ah, ok. Tú a medida que vayas pudiendo, Toki. That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? Exacto, y está en el sitio más insospechado. I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Ojo, este tío se conoce el número de Fatman, o sea que sabe cómo va a actuar, en principio. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Señor. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. 12, Brian. The big Shell security layout includes varying levels of clearance. Sí, exacto, por eso supuestamente las tiene en sitios estratégicos. Por lo menos la grande, sí. Your card key can open doors with security clearance level 1. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. Este tipo de estructuras en verdad se hacen en la vida real, tío. How did you get this? Sí, exacto. That engineer I told you about gave it to ¿Cómo me. diablos hacen los ingenieros He was para hacer supposed este to tipo de program a set estructuras, of all macho? access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into El every area Kojima of the tuvo structure. que documentarse de una manera bestial para poder hacer esta We'll have to estructura, deal tío. with the remaining security Sé que la lockouts hizo as they también come up. a Lego, Let's pero get going. no es broma el hecho de tener estas cosas en consideración, el tema de la You estructura y stay tal. here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't Sí, worry. efectivamente. You'll just slow us down with that leg of yours. Ese cabrón, el Snake. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Qué cabrón. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case.
Sí, tío, Kojima es muy bestia, loco. Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is Este tío fichó a Snake ahora ya. 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. Sí. Vamos a desactivarlas That todas. man's no SEAL. I don't even think he's a Navy. Sí, macho, eso pensaba yo de chico, tío. Ojalá yo me pudiera encerrar esa nevera y tener toda la comida al lado, loco. Me hinchaba a comer. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. Ojo, el tío pilló a Snake. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists, then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Oh, toma, Dios Ryan, te petó ahora mismo, eh. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Sí, tío. I'll hide out in this pantry No, for a while. te metes ahí el PC y If I listo, a lock the gozar. door, it should be all right. Plenty of Como food un in here gorrino too, so en you un don't need to charco worry de about me. viajes. Como diría I'll los give dos. you instructions by Kodak from here. Qué listo el cabrón ahí con toda la Good luck, comida. kid. Así yo también me quiero esconder. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. Sí, es When muy you give poético, in to eh. the fear, the darkness comes. Muy poético desactivar una bomba así. Te enfrenta... ¿Que me ponga el audio o se va? No sé a qué te refieres, tío. Ah, ¿me mataste un audio o qué? O sea, que cabrón, capaz me mandaste... No pienso ponerlo, capaz me pusiste algo chungo. Qué cabrón. Sí, ahora digamos. Mi primo, el Defcon, seguro que me mandó algo chungo por WhatsApp. Seguro, macho. Sí, lo puse un poquito bajo para que se me escuche bien a mí al hablar, porque en otras partidas del anterior se me escuchaba a mí un poco más bajo que el juego. Mira, claro, pues no me llegó ningún audio, tío. Ah, el vídeo, espérate un momentito. Deme un segundo, chiquillo. Escuchen para mi primo, chiquillo. Escuchen. Chanito Chano. Ojo. Viéndome la gran pantalla. Sí. Qué cabrón. Sí, vamos, después me meto un ratillo. Venga, vamos a seguir entonces, chiquillos. Vamos a tocarle aquí al señor. If you need to talk to me, use the Kodak. Venga. If you need to talk to me, use the Kodak. O sea, no quiere hablar porque está ocupado comiendo. Cuidado con esta foto, chiquillos, por favor. No hagan cosas raras. Sean cristianos, coño. Las manos a la Biblia, por favor. Pongan las manos en la Biblia. No les quiero ver haciendo nada pecaminoso con ellas. Vamos por esta oración. No, ya las tengo todas llenas, creo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerlo sin sensor, ojo. Bueno, esta vez le enseñaré el sensor para que vean cómo está señalado. Mira, equipo el sensor y mira, aquí está la bomba, pero ya no me hacía... No hacía falta. Vamos a hacerlo. En el baño de las mujeres, seguro. Exacto, sí, es tan fácil. Mire, seguro que Fat Man la puso aquí la bomba mientras se pintaban las uñas, el cabrón. A ver. Ella. Tío, no funciona.
Por alguna razón esto... A ver. Sí, no, yo tampoco, la verdad. Pero el tema es que, fíjate, estaba aquí delante del espejo. Exacto. No sale el gas, tío. ¿Cómo se hace aquí? ¿Qué diablos? Tío, que no sale el gas, macho. Que no sale el aire el que congela. Seguro mandó a dos becarios, tío. Tío, que no sale el gas. ¿Qué coño? ¿Era un fallo? Que no sale el gas. Espérate, voy a buscar. Sí, ya llevo todos pulsados. Sin nitrógeno del bueno, de calidad. Déjenme, voy a googlearlo enseguida. No, tampoco ni con el sensor. Sí, mira, aquí hay gente que ha tenido este problema también. Espera un momentito. No sé, creo que no tiene nada que ver. Push up. Ah, mira, es con el joystick derecho, tío. Con el joystick derecho, tío. ¿Qué fumada se pegaron los de Konami para hacer estos controles, loco? ¿Qué se fumaron, loco? Yo creo que se fuma, en vez de beberse el mate, se lo fumaron, tío. Con el joystick derecho. Sí, tío, por la carísima. Entre el arma para bajarla. Sí, todas las plantas juntas, Bryce, totalmente. ¿Qué coño? Parece que esto no corresponde a un sitio donde la bomba haría daño. Sí, pero es que antes... sí, exacto, Toki. Es que antes, primo, teníamos estos controles normales, o sea, con el cuadrado igual, pero... sí, ¿no? sí, las payaringas, ¿no? El chanito chano. Es que fíjate, nosotros antes esto lo hacíamos con el cuadrado, y ¿sabes? Cuando apuntábamos con un arma... Al bajar la intensidad del cuadrado, pues se bajaba el arma también, pero no, ahora para bajarla, clicar en el joystick izquierdo. Y ahora el cooldown, el spray, para accionarlo hay que hacerlo con el joystick, dándole al joystick derecho hacia arriba. Por la cara, tío, mucha gente parece ser que mucha gente lo ha tenido, este mini problemilla. Vale, señores, podemos tomar dos caminos, ¿vale? Espera un momentito. Miren, vamos a llamar a Pliskin. Si quieren una referencia al primer Metal Gear. Sí, exacto, la generación de cristal. Sí, súper incómodo, Toki. Fíjense, ahora llamamos aquí a Snake o Pliskin. Raiden, where are you? What are you embarrassed about? You're on a mission. Anything goes. Pliskin. I've snuck into similar places in the past myself. Oh, qué buena referencia esta, ¿eh? ¿A qué les recuerda? Exacto, cuando fue al baño a buscar a Meryl. Chiquillos, les dejo... Vale, no, espérate, vamos a ver. Vamos por aquí abajo para empezar a desactivar la bomba. Venga. ¿Aquí hay soldados? No hay soldados. Entonces podemos cargarnos esta cámara. Para esto sí usaremos la SOCOM. Para cargarnos las cámaras. Venga, vamos. A por ellas. Venga.
Ven, lo importante es que es el nodo ahora porque hacíamos los soldados. Como los jodidos controlas así, tío. En Play 2 era mejor. Y ahora aquí vamos a desactivar esta cámara que antes... Ah, fíjate. Pero bueno, como ya empezamos aquí, Toki, pues seguimos. Venga. ¿Qué coño? No, aquí no. A ver... Si estamos en el B. Ahora la. Mira, pues nosotros empezamos por el B. A ver. Sí, buena ruta también. Vamos a quitar esto. Ya del otro pasamos 1 kilo total. No nos va a estropear. Sí, puede ser. Sí. Venga, vamos a esta parte. Vamos a ir un poquito a tiro hecho. Atento, Rafa, vamos a desactivar esta zona. Aquí tenemos al membrillo este. Toma por saco. Ahí teníamos una cámara puñetera, ¿verdad? Pues mira lo que voy a hacer yo con esta cámara puñetera. Chao. Ah, mira, aquí está la caja de cartón. Esta. La cogíamos aquí, ¿no? Sí. Exacto. Venga. Vamos a por esta bomba. Venga, cuando hagamos todas las bombas, le paso el directo a David. A Hank Maiden. Él lo está haciendo, pero el Metal Gear 3, así que si quieren pasarse también por ahí, ya saben. Vamos a esta. A ver, Stillman, no tienes que llamarme cada vez que bueno, Ryan, más bien, que no hay que llamarlo siempre que sentimos una bomba, macho. Que por lo visto para él, todas estas bombas que estamos desactivando no están en lugares estratégicos, así que por eso le está oliendo mal. Ya verán ustedes más adelante. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Perfecto. Pues continuemos con esta vaina. Sí, con Big Boss. Para mí mi favorito es el Metal Gear 3, así que... no es que no me gusten tanto los anteriores juegos, me encantan. Todos los juegos me encantan. Pero Metal Gear 3, tío, es el que más me llegó. Recuerdo que de chico estuve paranoiadísimo con ese juego. En paranoiado para bien, ojo. Voy a subir arriba. Creo que arriba era en el modo difícil, la bomba que estaba arriba. Te entiendo, Toki. Aquí como estamos también, yo vivo en pleno campo y a veces se meten cuquillas por aquí. Creo que aquí había un Claymore. Cuidado. Sí, yo cada vez que cuando están las cucas en su época, tío, yo también tengo mi guerra con ellas. A ver si aquí había. No, era en el modo difícil, ¿no? Cuando estaba aquí la bomba. Así que nada, continuemos con la ruta. Sí, exacto, creo que eran 2 por módulo. Vamos a seguir por acá. Ojo, miren el reflejo. Esto no es Ray Tracing, ¿vale? Esto era una técnica de reflejo que hacía antes en el Metal Gear de la Play 2, que es un duplicado exactamente. No es un reflejo a tiempo real, sino un duplicado.
O sea, tenías un rehén arriba y un rehén abajo que imitaba los movimientos del de arriba. Vale, aquí tenemos el chivato. Y la chivata. Hay que neutralizar primero al soldado porque el sonido del arma lo alerta, evidentemente. Así que primero al soldado y después a la cámara, ¿vale? Uff, pues eso se te pasa a ti a la casa, tío. Qué mal, loco. En este vecino te has cuidado. Siempre los vecinos, siempre uno acarrea con las consecuencias. Uy, estuvimos a esto de ser descubierto, a esto. Uno acarrea siempre con los errores del vecino. Este creo que era el que reportaba, si no mal recuerdo, pero bueno, da igual. No, era el de abajo, perdón. Este no. No se puede entrar a ninguna, ¿no? Pero, por si acaso. No. Claramente a todas no se podía entrar, pero por si acaso... Cuidado. Si este no nos va a ver ahora. Perfecto. Esta vez no lo llamamos, menos mal. Ah, sí, con razón. Me sonaba que el de arriba también, ahora igual. Esto ahora no irán a por nosotros. Vamos a por el silenciador de la Soco. Perfecto. No he perdido vida. Con intrusión, no tenemos radar, no pasa nada. Sí, lo vamos a pillar ahora. ¿Sabes lo bueno que de esta ruta, Toki? Que ahora cuando lleguemos al helipuerto y a la bomba que está abajo, cuando vayamos a por el sensor grande, no tenemos que recorrer tanto camino, lo tenemos al lado prácticamente, porque justo la bomba que nos queda es la que está en la sala donde hay agua en el fondo. Bien, ya tenemos el silenciador. Perfecto. Menos ruido hacemos. Aquí, perfecto. Al final use esto por si acaso tenga falta de memoria. Continuamos la ruta. Ahí como aquí no ha pasado nada. Efectivamente. Las minas debajo del agua aquí, a ver si... Nada, cuando te sabes, yo es que ya me las sé todas, dónde están colocadas todas, así que ya más o menos voy a tiro hecho. ¿Ven esos soldados ahí arriba? Pues ya no lo ven. Aquí, ojo. Uy, nos están llamando. Be careful, there are Claymore mines around there. Who is this? Stealth equipped Claymore mines. Como en Metal Gear 1, Pero otro ninja. Ya veremos. Identify yourself. Just call me Deep Throat. Deep Throat? You mean from Shadow Moses? Oh, hacías speedrun, Toki. Mr. X now, is it? Nunca lo he hecho. Tenía curiosidad por hacerlo. Never mind about that. Why did you contact me? Let's just say I'm one of your fans. Colonel, activarse. Someone calling himself Mr. X just contacted me. Do you know anything about it? No. And whoever it wasn't a burst transmission. The transmission was sent from within the big shell. He called himself Deep Throat at first. Do you think... Y te petan, tío. Son puñeteras. Too, but the possibility of it being true is none. Gray Fox was the one who used that alias in Shadow Moses, and he's dead. Is it an enemy trap? Could be. Sí, garganta profunda, exacto. En el primer juego. Aunque este lo copie, pero bueno, vamos a ir a agachar desde ya. Creo que era un poquito más adelante, pero bueno. Sí, exacto. Gray Fox. Frank Yeager.
Mira el culo de Raiden, tío, el puto Kojima. No sé qué manía tenía con ponerle culo a los personajes, macho. Encima es culo de mujer, ¿sabes? Que ni siquiera es culo de hombre. Vamos por aquí. Ahí va Rose. Do you remember the day we met? I'm kind of busy right now, Rose. Uy, momento romántico, Ojo. Hay que verlo entero, It was right after I transferred to New York. There are all these tourists Sí, los nombres around you de... in front of the Federal Hall. A group of middle-aged Japanese ladies came up and asked me which building it was that King Kong was climbing in the movie. I said it was probably the Chrysler building. And then you showed up and started mouthing off. You were like, no, it's the Empire State. I said the Chrysler building was in Godzilla. We started arguing, and I forgot all about the tourists. I was insisting that I was right, and you were doing the same. The next thing we knew, the Japanese women had gone away, and we ended up going to the Skyscraper Museum to see who had the better recall. We argued all the way to Battery Park. And for nothing. Since the museum was closed, we went our separate ways from the museum. And then I found you again by coincidence out in the base corridor. By coincidence. An amazing coincidence that we were actually working at the same place. That night we went up to the top of the Empire State. It was so beautiful. I could look down on the Chrysler building from 120 stories above ground. I felt overwhelmed. I didn't care anymore who was right. And that was our first date. We watched King Kong in your apartment a bunch of times that night. Didn't sleep till morning. If it weren't for that coincidence, we wouldn't be together. I know. I'm sorry, Jack. I'm taking up your time again. What? Take care. Oh, aquí hay algo raro. Vamos a ir ya quitando unos soldaditos de arriba. Fíjense. No. Ese es el que sonó raro. Oh, exacto, Toki. Pensamiento intrusivo. Esa fue buena. Venga, rápido, antes que nos descubra. Ay, concha, no, se subió. Bueno, vamos a darnos de alta en el nodo. Ay, aquí se cambió algo, espera. Ah, no. Ya está todo. Sí, en el difícil sí. Toki. Aquí no, pero en el difícil sí es verdad que sí. Mira, ¿lo ves? Ay, lo. Qué angustia. Te da fatiga, ¿no? Chanito Chano. Venga, vamos a desactivar la bomba de arriba. Ojo con la escenita esta, I've taken care of that annoying fly. What's the situation over there? Puzzling. I saw a man dressed like a ninja. Fíjense con la voz de ese sujeto. El del teléfono. Ninja. Otro ninja, pues sí. Confirmamos, tenemos ninja, así que seguramente sea el que nos haya llamado. ¿Es una esa voz también, la de la chica? Ouka, exacto. Don't be a fool. Think I wouldn't know the difference? I've never seen field gear like that ever. All right. We'll intensify patrol. Hombre, no todas iguales, se va. No todas son así, hombre. You'll find it hard to believe, though. I saw a man hiding under a cardboard box. Where? Oh, eso tiene que ser Snake, sí. Ojo, aquí va a estar más... Ahí va ahora. Esta Ouka. Está más chachi, Pues Toki, tío, muchísimas gracias por pasarte por aquí, tío. Y esta nota esta tarde, teniendo que madrugar, perdón. Uy, perdón. Te lo agradezco, tío, pues nada. Se queda grabado, tío, y ya mañana, pues, sobre esta hora, pues, hacemos directillo también. Y nada, tío, descansa y que mañana te sea leve. Porque ahí toda sobrada, tío. Puto Raiden. Sí, exacto. Tal cual. Sí, Bray, mañana sobre esta hora igual. Directo, tío. Así que si mañana está y quieres pasarte, aquí estaremos. Esta es tu casa también. No, she commands a Russian private army. They must be the ones patrolling the big shell.
That's right. She's led the group ever since her old man, Colonel Gerlukovich, died. Watch yourself with her. She's a tough one. Pues espérate, Toki, que se me pasó tu comentario. A ver, espérate que lo leo por aquí. Cargue esto otra vez. Sí, exacto, como Spetsnaz. Exactamente. Viste como tal. A ver, Tengo algunos gameplay de sin comentar de Resident Evil 4. Si quieres vértelo, Brian. No juego completo sino salteado. Aquí vamos a desactivar esto. Ya está. Venga, llamada de codo otra vez. Pesado. Raiden here. The C4 reported on the roof of Strut E has been taken care of. Explosives were planted on the Harrier 2 stationed on the roof. Good work. Only one more left to go. This is Pliskin. Do you read Ojo me, con lo que Pete? se comenta ahora. I'm here. What's up? Raiden, you need to hear this too. I'm listening. I checked out the bottom of Strut H for you, Pete. Wait, what's this about? I asked Pliskin to look around. Knowing Fat Man, I can't shake the feeling that all the bombs so far were just wrong. So did you find anything? Yeah, a hell of a lot of C4s packed into the bottom of the strut. Pete called it right. I knew he had the real thing up his sleeve. Ojo, me pilló ahí en la estructura bastante C4, sí tiene sentido. But the detonation Todo would lo be que enough dice to Pliskin destroy ahora, the entire pues shell. But the C4s Pliskin found would inflict serious structural damage. That's not the bad news either. These are sensor-proof. What? Ojo. New model, I guess. The ionization sensor can't detect them. The whole thing is sealed tight to prevent vapor leak, and there's no trace of that cologne signature. Pete, looks like he fooled you. Yes. Me tomaron el pelo But you a managed to find the thing traducción otra vez a su anyway. bola. It was sheer luck. Bombs that are invisible to the sensor? Any ideas, Pete? Are there more out there? I'll go see for myself. You can't move fast enough. He's right. I can try the spray from a distance. Hold on. There's something not right about this one. I can feel it. Well, Pete, should I come back and get you? No, there's no need. Raiden, you have one left to go, correct? Right, except for those scentless ones. How about you, Pliskin? I have 2 left, not counting this one. Okay. It'll have to be me. I have the level 4 card that'll get me into Shell 2 in any case. You'll never make it. With that bad leg of yours, they'll spot you for sure. That won't happen. Ojo. I can walk just Historia fine. traumática. I can even run. What do you mean? That bomb 5 years ago, I messed up. Even with all my experience, I lost it. And a church was lost in the explosion. All those kids playing nearby, too. These past 5 years, I've lived a lie. Lied? Yes, lied. I didn't lose my leg in the explosion. So many dead. All because of my mistake. All I could think about was hiding from the crime, shielding myself from the public outcry. I wanted people to be sorry for me, for my weakness. I faked being a victim myself because I couldn't bear to face the families of the real victims. This is no prosthetic. I can keep my footing on catwalks and hike over deserts. I lived my life so well, I haven't even answered to myself for my sins. It was supposed to be a shield, and it's become a shroud instead. I've killed my soul by playing the victim. Instead of protecting me, it's made my life even more hellish. What good can that do the victims? I know. I'm a coward. Hey, Pete. God forgive me. I can walk with my own 2 feet, and I need them to stop Fat Man. His crimes are also mine. One of omission and arrogance. No one should teach the skills I taught him without a clear conscience. This is the only way I can diffuse my own sins. I get you, Pete. That one's all yours. You got it, Raiden? I understand. Pete, I've taken care of guards in struts G and H of Shell 2. Vale, I nos wouldn't quedan dos recommend you go bombas into any que of the other desactivar. struts. ¿De acuerdo? I owe you one. Brian I'll get dijo back una, to pero ya freezing the verán. baby bombs then. You do that too, Raiden. Desactivamos esas dos I'll bombas have the radio y with me if you need to recogemos. get in touch. Just don't ask for Peg Leg Peter. He's gone for good. Leg Peter, ni siquiera tradujeron eso.
como decir Peter pierna coja o algo así. Digo, esta traducción es para echarle un poquito de... No hace falta. El Harrier. Contra esto hay que enfrentarse después, sí. Ojito. Uy, la caja de cartón. Uy, que nos descubre. Adiós. Así no se duerme así. Uy, no, tampoco. Así. Venga, seteamos esa, como les digo, esa top bomba y recogemos. Le paso la antorcha a Hank Maiden. Sí. Pues mira, estoy contentísimo. Ha venido bastante gente hoy al directo. Muy, muy agradecido. Ah, si no lo descubre el huevón este. No, no lo descubre. Vamos a mirar el piso de abajo. Uy. No, medio vio, pero no llegó a ver. Vale, aquí abajo lo que había era una ración, si no mal recuerdo. Sí, exacto, muy bien. Todavía no se puede acceder aquí. Se lo irán viendo. Continuemos con el temita. Teníamos aquí un membrillo. A ver si lo habíamos dormido antes. Vale, vamos a ir ya por aquí abajo para ir adelantándonos. Porque el nodo está aquí justo. Perfecto. Accionamos el nodo. No. Bien. A este lo vamos a... Uy. Se nos fue un poco de la mano. Uy, este es el que delata. Como da igual. ¡Oh! Uy. Nos han descubierto, pero no pasa nada. De momento lo que hacemos es que desactivamos esta. En lo que viene, que nos da tiempo de sobra. I have the last C4 frozen. There's nothing showing up on the sensor now. Good work, Raiden. You're way Esperaba ahead que of me me. diera de ahí arriba, I pero still bueno, no have pasa one to nada. go. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Es con buena musiquita de and in fondo. huge quantities. You think there's another one in Shell 1? For sure. Somewhere at the bottom of Strut A. Sí, sí. Why are you Run, so run. certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will be well on its way to destruction. You mean that Shell 2 will actually sink? Not immediately. There'll still be 5 struts left. But if Shell 1 loses a strut at the same time, it'll be a very different story. The big shell's structural integrity depends on a very exact balance. If both shells lose a strut each, the whole structure will tear itself apart under its own weight. What do we do? I have a sensor that can locate even those simplest C4s. It makes combined use of a neutron scintillator and a hydrogen bomb detector. You brought that stuff with you? Of course. I made the calibrations while I was in the pantry. Does it work? I just tested it, and it definitely responds. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Ahí viene. A ver si me sale bien la tapadera.
Sí, nos salió que te cagas la tapadera. Vale, lo más inteligente que podemos hacer es esperar enseguida. Miren, la alerta se va rápido, ¿vale? Vale, este no le llama la atención la caja. Perfecto. Lo que podemos hacer es esperar enseguida. Y de aquí ya nos vamos. Mientras tanto voy a ver si duermo al petardo de arriba. Este es que lo pierdo. Estuvimos rápido, Estuvimos rápido. Oh. Bueno, tampoco pasa nada porque se va rápido. Pues lo vieron, ya lo despertaron seguro, este cabrón. Toca a ti. Fuera la radio. Fuera también. Ya no hay problema. Ya nos podemos largar. Bien. Para en el 9 justo lo que hace falta. Vamos a por el sensor que nos dijo Pete. Y a por la última bomba ya. Y ya se libran de mí. Vale. Aquí no hay que caerse los primeros porque ya tenemos silenciador. Y que adiós a la cámara. Todo dormir también. A dormir, mi estrella. Como decía Peter Parker en Spider-Man 2 de Play 2. Juegazo, por cierto. Aquí hay enemigos ahora, así que cuidado. Mira, aquí está el sensor. Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin doing? A few more minutes. I just got to the Cuidado last aquí con lo que strut, pasa. but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But the sensors are live, which means... This is Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then... Wait! Pliskin! What? Ahí la cagó Snake. Damn! That was it! What's going on? The detonator just woke up. It's counting down. What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Right. Cabrón. The one in Shell 1 should be counting down too. Hurry! What's the remaining time? 400 seconds. 400 seconds? Right. Move. Get to the bottom of strut A now. Voy. Hay que hacer prisita para la última bomba más peligrosa. Aquí ya no hace falta equiparse la tarjeta de seguridad como en el Metal Gear 1. Todo es automático. Y haremos de sobra, así que no hay problema. Ya se despertaron, normal. No nos sacamos la fuerza y así no lo pido. No lo dejo ahí. Perfecto. Vamos a poner este huevón como antes. Sí, señor. Estoy preparando directo, David, y en breve acabo. Uy. Para que estuvieran también las claymores. No, aquí no eran en el otro lado, pero... Yo recuerdo
recuerdo que la primera vez que jugué este juego, el juego se me glitchó aquí en la Play 2, tío. O sea, que el esto bajaba, el ascensor, y se quedó como parado en la cámara de arriba. Tuve que apagar y encender la Play 2. Fue la primera vez que jugué solo a este juego. Me acordé ahora, tío. Uy. Esto ya es más trágico, ¿eh? It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No! Preston, get away from Strange as fast as you can. Pete! Right. Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. Oh. Pobre Peter. Peter Stillman. Y se murió. Vamos a llamar al coronel para que ustedes vean. Colonel, Stillman is dead. I know. Pull yourself together, Raiden. I can't do this alone. Jack, are you listening? All right, calm down. Stillman is dead. There are no more explosive specialists. You're fine. I won't let you die. Rose. All right, then. Is Sensor B equipped? Yes. See if it responds or not. Jack, no matter what, you have to bring an end to this crisis. Okay. Vamos a ello. Cambia un poquito el escenario. Algo curioso va a pasar por aquí. No han quitado bien en ningún momento, así que ojo. Tenemos que seguir así. ¿Dónde está la bomba? Seguramente si ustedes estuvieron atentos al principio del juego, pues... Aquí, la Metal Gear 4. Seguro que se dieron cuenta dónde estaba también. Pues gracias, Bray, por venirte. Encantado de conocerte, tío. Pues eso. Mañana estaremos por aquí hasta ahora, así que si estás, te puedes pasar y estar por aquí con nosotros, alegando un poquito. No, hombre, muchas gracias. Y descansa. Y bueno, tú ahí será de día. Que tengas buena tarde por ahí. Un abrazo, campeón. Un abrazo para ti y para toda Argentina. Bello país, cónchale. Hace un día lo puedo visitar. Venga, ya vamos a activarlo. Colonel, I've neutralized the bomb. Good work, Raiden. It was a great loss for everyone. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Gracias, hombre. Saludos, campeón. Seguid bien. Hasta mañanita. And the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. There's no immediate danger. Is the big shell stable? Shell 1 was unaffected. The price was high, but the threat of the bomb is over for now. What's the next objective? Rescue the president. Get back to the upper level. Roger that. Vamos ahí. Me olvidé, aquí estaba la capa térmica. A ver si todavía se podía. Creo que ya no se podía. Sí, me mojé los pies, no pasa nada. No, va que está la capa térmica. Me acordé ahora, tío. Lo podemos haber hecho al principio. Venga. Bueno, señores, aquí dejamos el gameplay. Ha sido un placer este gameplay. Ha venido bastante gente y me hinchaba a hablar. Así que muchísimas gracias. Y nada, mañana el próximo y esperemos que esté también movidito o más incluso, ojalá. Y nada, la segunda parte la subiré, la subiré en breve, perdón. Porque, tío, se me extravió. La parte de las fotos se me extravió. Así que no se preocupe, ya intentaré mañana o pasado subir esa parte. Que tengo que encontrarla, a ver si la encuentro. Y si no se repite, no pasa nada. Pues nada, espero que hayan disfrutado del directo de hoy o de la grabación que hayan visto, si la han visto a posteriori. Y nada, hasta el siguiente directo o vídeo. Chaito.